Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este momento para seguir compartiendo el programa de Ilumina tu Camino en su tema contundente y especial de la conciencia espiritual sobre tu vida, la conciencia espiritual sobre la vida de cada uno. ¿En qué me baso yo para hablar de la conciencia espiritual sobre la vida? En la frase de Agustín de Hipona que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Ese es el propósito. Uno de los escritores del siglo pasado, el siglo XX, André Malraux, o André Malraux, como Malraux creo que es más, se pronuncia mejor, dice así, un francés, escritor, político y pensador, dice André Malraux, dice: este siglo XXI, el que viene, ¿será espiritual o no será nada? La característica propia de este siglo XXI es la espiritualidad. Y si tú miras un poco a tu alrededor, si tú observas lo que está pasando en el mundo, te enterarás, descubrirás que estamos en un momento importante sobre el descubrimiento de la espiritualidad. El ser humano quiere ser espiritual en este momento. Lo que pasa es que se ha confundido espiritualidad con religión. Entonces confundimos la espiritualidad con una cultura o con un proyecto o con una estructura o institución religiosa. Entonces decimos musulmanes, budistas, cristianos, católicos, protestantes, judíos, hindúes, son religiones. Pero recuerden que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es el aire que respiramos. Neuma, se dice en griego. Y en hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra espíritu es ruach. Ruach. Entonces, por eso yo digo que este siglo, y me paro en esa palabra, que este siglo, uno de las grandes novedades del siglo XXI, de estos 18 años que llevamos, ya estamos en el 2018, es la espiritualidad, es el descubrimiento de eso interno que hay en nosotros, de esa interioridad, es entrar dentro de nosotros mismos. Y ese es el proyecto de conciencia espiritual sobre la vida. ¿Qué es conciencia? Conciencia es la atención constante de las cosas, es estar uno atento a lo que está pasando. ¿Qué es espiritualidad? Es una cualidad de equilibrio. Es cuando uno está en equilibrio, eso es espiritual. Una persona en equilibrio es una persona espiritual. Ni se va a un lado, ni se va al otro, ni para atrás, ni para adelante, ni muy alto, ni muy arriba, ni muy afuera y mucho adentro. Eso sí, bastante interior. Esa es espiritualidad, porque es que lo interior es lo más desconocido. En el siglo XX se desconoció totalmente la espiritualidad. ¿Por qué se desconoció la espiritualidad? Porque el ser humano se volcó hacia lo exterior y entonces ahora está descubriendo la interioridad. Es como nosotros que gastamos muchísimo buscando por allá afuera en las galaxias y no descubrimos lo que hay dentro de la Tierra y lo que hay dentro del mar. Y es todo un mundo desconocido. Esa es la espiritualidad. Por eso mi interés es que ustedes, junto conmigo, vamos a ir descubriendo esa parte interna. No es religión, no te estoy enseñando religión y te estoy quitando las costumbres religiosas que tú tienes. Es un religare que tú tienes, no me meto con eso. Eso sí, te ayudo a descubrir la parte interna tuya para que vivas mejor, con excelencia y calidad tu vida, en tres aspectos: con buenas relaciones, buena salud y siendo autosuficiente. Muy bien. Voy a iniciar ya el tema que
que nos interesa en el día de hoy, que es sobre el reino de los cielos, de eso te voy a hablar, y qué significa eso de humildes de espíritu. Dichosos los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el tema que nos corresponde en el día de hoy. Voy a pasar ya la cámara para iniciar el programa, el tema que nos compete en el día de hoy. Esto es todo un programa de vida. No es tan fácil llegar uno, por ejemplo, ahorita si tú llegas y me escuchas hablando, pensarás esto, ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata? ¿Qué será esto que este hombre está hablando? No, simplemente estoy diciéndote es que la vida es un camino que se transcurre, que va uno caminando, la vida es un caminar, pero que la mejor manera de hacerlo es en la luz, alumbrados. Y dice Jesucristo, yo soy la luz, pero vosotros también sois la luz. Entonces vosotros sois el camino, vosotros sois la luz. Uno de los aspectos de eso, de ilumina tu camino, es la conciencia espiritual sobre la vida. La conciencia espiritual de la vida, sobre la vida tiene tres cosas, que son las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Ya te hablé de las relaciones, ya te hablé de la salud, ahora te estoy hablando de la autosuficiencia. Y dentro de la autosuficiencia hay 20 puntos. Dentro de esos puntos voy a hablarte en el siguiente punto, en el que te voy a hablar en el día de hoy. Muy bien, de eso es que se trata el tema. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que tú tengas una vida abundante, de excelencia y calidad acá, que vivas bien. Vivir bien es pasar de regular a tener una vida buena. Y ya cuando tengas una vida buena, tener una vida mejor. De eso se trata. De descubrirte a ti mismo y saber para qué estás aquí. ¿Cuál es el propósito de tu vida aquí, en la tierra? ¿A qué has venido? ¿Por qué estás acá? Cuando tú descubres eso, del propósito de tu vida, descubres a qué has venido, es darte cuenta de quién eres tú. Porque si uno descubre el propósito, yo soy esto. O sea que cuando uno se da cuenta para qué sirve, entonces ya sabe uno quién eres, cómo te defines. Luego, cuando uno ama aquello que descubre, se enamora profundamente, lo hace con amor, con pasión, dedicándole todo el potencial tuyo, entonces a eso es lo que se llama espiritualidad. Porque es cuando tú te pones toda la energía a eso que tú amas, que tú crees. Recuerde, creer, cuando uno cree, aquello que uno cree, crea cosas. Cuando uno crea cosas, crece. ¿Ve? Esa es la espiritualidad. Muy bien. Y después que tú descubres, amas aquello, que tú descubres, luego lo amas, entonces tú empiezas a vivir aquello, porque es lo que crees. Creer es crear algo. Entonces, cuando tú creas algo, te vuelves emprendedor. Por eso el propósito de esto es vivir una espiritualidad emprendedora. Tu espiritualidad debe ser emprendedora. Si tu espiritualidad no es productiva, no te sirve para nada. Y quien produce es la espiritualidad. La espiritualidad es como la espiritualidad es el que impulsa la productividad, pero en sí no es el que produce, es como el árbol. El árbol tiene todo el potencial, pero quien le hace producir al árbol es la tierra. ¿Ve? La tierra le ayuda al árbol a producir aquello que tiene. La tierra no produce, produce es el árbol. Esa es la vida espiritual. Entonces tú dices, yo soy el que produzco, yo soy muy inteligente, sí, pero lo que hay dentro de ti, que es la espiritualidad, es lo que te está ayudando a ser productivo. Tú produces, pero debajo hay algo, como la tierra. Debajo del árbol está la tierra, que es la que la lleva a producir. Ese es el tema que te voy a hablar en el día de hoy. Muy bien, voy a pasar ya la cámara. Como te decía, el libro que estamos viendo es el libro de la conciencia espiritual sobre la vida. Conciencia espiritual sobre la vida. De eso es que se trata el tema que te estoy hablando en el día de hoy. Cómo tomar conciencia espiritual sobre la vida. Conciencia espiritual sobre la vida. Y está basado en la frase de Agustín de Hipona: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo afuera,
Tiene tres partes el libro: las relaciones, la salud, la autosuficiencia. Las relaciones tienen una contraparte que es la alianza, la salud tiene una contraparte que es la asistencia a la enfermedad y la autosuficiencia tiene otra contraparte que es la conveniencia. Ya te hablé de la primera parte, que es las relaciones, la psiquis, que tiene 20 puntos. Ya te hablé de la segunda parte, que es la salud, que tiene que ver con el cuerpo. Eso ya te hablé de ese punto. Y ahora te estoy hablando de la tercera parte, que es el neuma, el espíritu, que es la autosuficiencia. Y dentro de esas partes ya estoy terminando, mire. Ya te hablé de 15 puntos, ahora me faltan estos 5 finales, por este ladito, por este lado de tu pantalla a la derecha. Entonces hoy voy a empezar con el reino de los cielos, que es humilde en espíritu. Luego te hablaré qué significa eso de ser hijos de Dios, y entonces son los pacificadores. ¿Qué tiene que ver la palabra tierra por heredad? ¿Qué es tener la tierra por heredad? Dice que los mansos heredarán la tierra, los limpios de corazón verán a Dios. ¿Qué es la visión de Dios? Y luego el gran galardón. ¿Quiénes reciben ese gran galardón? Y dice, dichosos los perseguidos porque de ellos es el premio, el galardón. Muy bien, eso está tomado de Mateo en el capítulo 5, versículo del 1 al 12. Pero lo vamos desmenuzando poco a poco. Muy bien, entonces voy a empezar hoy con el reino de los cielos, humilde de corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del reino de los cielos? Muy bien, voy a empezarte a hablar. Recuerda que ese libro que estamos escribiendo, desarrollándolo, ustedes y yo estamos desarrollando este maravilloso libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida, y este es uno de los puntos que vamos a hablar, que vamos a tratar. Estos puntos, como siempre te digo, tienen unos ejercicios que están en el libro. En el libro ya aparecen unos ejercicios para que tú produzcas, seas productivo, para que tú te beneficies, para que tú puedas desarrollarte mejor en lo que tiene que ver con cada uno de los puntos. En sí es desarrollarte en 3: relaciones, salud y autosuficiencia. Muy bien, estamos hablando de la autosuficiencia, y dentro de la autosuficiencia está este punto del reino de los cielos. Humildes en espíritu. Muy bien. Voy a empezar a leer los 3 parrafitos que escribo, luego leo las frases célebres y después vendrían los ejercicios, que no los pongo aquí, que vienen en el libro, después ya los vamos a mirar con detenimiento. Reino de los cielos, humildes en espíritu. Este es un punto clave para el desarrollo espiritual de nuestra existencia. Si tú quieres crecer en la vida espiritual, si tú quieres valorar tu vida espiritual, este punto es clave, es importantísimo entenderlo, comprenderlo. Dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Yo sé manejar los autos, un carro, sé. Una cosa es saber, sé manejar el carro, pero no sé cómo funciona. ¿Ve? Una cosa es entender el funcionamiento del carro, ya es más profundo. Muy bien, pero lo mismo esto, si tú entiendes esto que te voy a hablar en el día de hoy, vas a despertar de una manera increíble, impresionante. Muy bien. Dice León Tolstoy, el único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Mire esta frase. Hay gente que dice, yo no le encuentro sentido a la vida. Pues es que tú no le encuentras sentido a la vida porque no sabes cuál es el propósito al cual tú has venido. Y si tú no sabes cuál es el propósito, pues no amas a lo que tú has venido. Y si tú no amas la misión a la que tú has venido, pues no puedes creer. Y si no crees, no puedes crear. Y si no creas, no puedes expandirte. Es decir, no puedes crecer. Por eso es que hay gente perdida en este mundo, aburrida, triste, angustiada, acongojada, confundida. Porque es que la misión propia de nosotros es establecer el reino de Dios aquí. Somos seres divinos que hemos venido del cielo para espiritualizar, para divinizar la tierra. Y lo que nosotros hacemos es materializarla, cuando ya la tierra por sí misma es material. Entonces tenemos que espiritualizar. Por eso Dios hizo al ser humano del polvo y luego sopló. Y Adán fue un alma viviente. La vida viene es cuando a la carne, que es polvo, se le mete el espíritu.
Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? Es establecer el reino de Dios. León Tolstoy, un escritor normal, y vea, es un escritor y dice esto. Ahora, nosotros los que nos consideramos cristianos, ¿qué decimos? ¿Cuál es el propósito nuestro? Pues León Tolstoy dice, el único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Eso es a lo que tú has venido a esta tierra, a establecer el reinado de Dios, el reino de Dios en este mundo. Muy bien, voy a leer el primer párrafo. El primer párrafo lo he escrito de la siguiente manera, porque te estoy hablando del reino de los cielos y humildes de espíritu. Dichosos los humildes de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. En otras traducciones dice, dichosos los pobres de espíritu, y voy a hablarles de qué significa esa palabra pobreza. Muy bien. Reino de los cielos se refiere a la soberanía de Dios. Su sede, o sea, su lugar, su sede está en el cielo, y su gobierno tiene autoridad en la tierra. Su principal gobernante es Cristo, a quien Dios le dio plena y total autoridad. Es un reinado sin término ni clausura. El reino de Dios expide ciudadanía celestial entre quienes aceptan su máxima y suprema ley del amor. Sus enseñanzas se transmiten de voz a voz, en cumplimiento de la misión cristiana que consiste en hacer la voluntad de Dios y su propósito divino. En efecto, el reino de Dios se proclama como buenas nuevas o evangelio, que significa buenas noticias de su gloria para este mundo. Dicho mundo es incompatible con el reino, debido a que es el lugar donde el diablo ejerce, impone y opera con su dominio. Entonces, ¿qué he expuesto aquí con todas esas citas bíblicas que están, pero que no las voy a leer? Después, eso es en los talleres que se puede hacer la lectura más profunda. Es que Dios vino a establecer su reinado acá, pero aquí había un usurpador, el demonio, el diablo, que dice que de él es todo. Por eso le dijo a Jesucristo, vea, todo esto es mío, y si me adoras, yo te lo doy. Y entonces el dominio en sí viene a establecerlo Jesucristo, Dios a través de Jesucristo. Pero si nosotros, los seres humanos, no tomamos la ciudadanía del reino de Dios, pues seguimos perteneciendo al reino del enemigo. Por eso, ¿quiénes somos los que hacemos el reino? Pues nosotros, cuando optamos por el reinado de Dios, cuando le damos la plena soberanía a Dios y le obedecemos. Si no, este mundo sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el reino del demonio y no el reino de Dios. Por eso nosotros somos los encargados de establecer el reinado de Dios. Muy bien. Ese es el primer punto, lo que se refiere al reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, segundo párrafo. Para contrarrestar el poderío satánico en este mundo, Jesucristo entrega el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Intervención que empieza con las bienaventuranzas, en donde la primera beatitud, o sea, la primera frase, es: dichosos los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humildad viene de humus, que significa tierra, lo cual nos vincula a los sentimientos propios de Cristo, quien se hizo polvo, se hizo tierra, se hizo humano, el cual, siendo de condición divina, renunció a ser igual a Dios. Jesús se despojó de su vestidura y con humildad tomó la condición de esclavo. Nació como un ser humano, o sea, con humus, tierra, y apareció en el tiempo en forma de hombre. La humildad consiste en que, siendo rico, aceptó la pobreza para enriquecernos con el patrimonio de su reinado, el cual puso a disposición de todos los seres humanos. Ya si cada uno lo acepta o no, ya depende de cada uno. Humildad que vivió desde el pesebre hasta la humillación en la cruz. Él fue todo el tiempo humus, todo el tiempo fue
tierra, todo el tiempo fue humildad. En su mesianismo fue consciente de sus propias limitaciones, de su mendicidad, de su avidez y de su sed de Dios. Su estilo de vida fue el desapego, es decir, pobre. El desapego, voy a acomodar aquí algo diferente. Pobre, sin fertilizantes. Eso es lo que significa la palabra pobre. Sin fertilizantes. Ahí lo acomodé porque, pero eso lo explico yo cuando ya estemos, cuando doy las charlas. Pero aquí la clave es que, ¿qué significa dichosos los pobres de espíritu? Pues los pobres de espíritu, pobreza es humildad. Humildad es tierra. Y tierra es abono, humus, sin fertilizantes. O sea que es lo que yo digo la autosuficiencia, que es nosotros desde nuestro ser interior, desde lo que somos, desde nuestra esencia vital, es que producimos. No necesitamos fertilizantes artificiales que nos echen. Hoy día por eso es que la gente se queja, que dice que los pollos que tienen hormonas, que las frutas, que los vegetales, que todo tienen fertilizantes. ¿Por qué? Porque son hechos artificialmente. No le dan el tiempo propicio a las plantas, a las frutas, para que se nutran del humus de la tierra, sino que son producidos artificialmente, fertilizantes. Eso es lo que significa pobre. Pobre significa sin fertilizantes. Rico significa con fertilizantes. Luego, humildad, desapego, pobreza y sin fertilizantes es la misma palabra. O el mismo sentido. ¿Sí? Por eso dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir pobres? Que está desapegado de las cosas artificiales de la vida. Por eso es que Dios, Jesucristo, dice que tomó la condición de pobre, porque ya se hizo humus como nosotros. Y su riqueza divina nos la entregó a nosotros para que nosotros, desde el desprendimiento de Cristo, nosotros recibiéramos la riqueza de Él, que es la riqueza divina. De eso es que se trata el reinado de Dios. Último párrafo. Dice así: el reino de los cielos lo integran los humildes de espíritu, que son quienes intentan ser libres de las ataduras de las cosas de este mundo. Ahí es donde está la humildad, ahí es donde está la pobreza, de eso es lo que significa el desapego. Son quienes intentan ser libres de las ataduras de las cosas de este mundo. Es lo que llaman hoy día el minimalismo, que el minimalismo no es vivir en la escasez paupérrima y miserable de la vida. Los miserables son aquellos que son ricos pero que no utilizan muy bien las cosas. En cambio, el minimalismo o el desprendimiento, el desapego, es vivir uno con lo que necesita para vivir, como el agua. ¿Qué necesita el agua para vivir? Significa H2O. Necesita el hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Eso es lo que necesita el agua, no necesita más. Y lo mismo las plantas y lo mismo las cosas, están en esencia, están hechos de algo. Pero nosotros, que estamos hechos de algo también, en esencia somos polvo y somos espíritu, y ahí depende que seamos un alma viviente, entonces le agregamos muchas otras cosas. Le agregamos economía, política, religión y ciencia, y ahí es donde se nos desbarata nuestro ser. Entonces, ¿qué es humilde de espíritu? Son quienes intentan ser libres de las ataduras de las cosas de este mundo. ¿Qué es el ser humilde de espíritu? Son aquellos que optan por vivir despojados de los asuntos superfluos y de las situaciones vanas de este mundo. Huyen de la idolatría y de las excentricidades que despojan del equilibrio humano a las personas, confinándolas a vivir en los extremos de miseria, de desgracia y de desdicha. O sea, que creen que el pobre es el miserable, la persona que vive en desgracia y desdichada. No, señor. Ese puede ser una persona rica, tenerlo todo y sin embargo vivir en miseria, porque no encuentra su propiedad, su propósito, que como decíamos al principio, su propósito es establecer el reinado de Dios en este mundo. Entonces, cuando conocemos nuestro propósito, inmediatamente descubrimos para qué hemos venido, descubrimos nuestro tú. Y luego amamos eso,
con tanta pasión que esa es la energía espiritual. Y luego empezamos a crecer, porque cuando uno cree en algo, crece. Creer es crear y crear es crecer. Se vuelve una vida emprendedora. Muy bien. La humildad, voy aquí en la mitad. La humildad se cultiva en la paciencia y en la atención constante, en el desarrollo de elevados niveles de autoestima, en aceptar la realidad sin intentar alterarla. La realidad es la realidad, no la cambies. Vívala, disfrútala, con dolor, claro, a veces, pero no le agregues ni le quites. Vívala, disfrútala, gózate, dice Pablo, gozaos. Y otra vez te digo, regocijaos, porque yo sé vivir, dice, en la escasez o en la abundancia, lo sé vivir, en el dolor o en el gozo. Dice, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde entra esa parte. Sin alterarla. La búsqueda de superar a otros seres humanos y la desleal competencia va en contra de la humildad. De que siempre tratamos de apabullar al otro. Tratamos de descalificar al otro, creyendo que de esa manera nosotros vamos a ser mejor calificados. Y puede ser que no. La sensibilidad a la necesidad de los demás, la práctica de la misericordia y de la solidaridad vence las viles tentaciones de la indiferencia ante el sufrimiento del menesteroso. La tierra solloza, llora, esperando la manifestación de los humildes de espíritu. Esa frase está tomada que dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo digo que la tierra solloza esperando la manifestación de los humildes de espíritu. Entonces, humildad no significa aquella persona, ay, que yo no sé, no siento nada, que no sé nada. No, no, eso no es humildad. Eso es bobada. Humildad es vivir con lo necesario, usar adecuadamente las cosas. Si tú eres una persona apasionada, por ejemplo, para la música, pues es normal que tú tengas muchos instrumentos musicales, porque a ti te gusta la música, pero no tienes otras cosas que no son parte de tu vida, porque la gente se llena de cosas y de cosas. Muy bien, vamos a las frases. 4 frases. La primera frase dice Vicente de Paúl: la humildad no es nada más que la verdad, y el orgullo no es nada más que la mentira. Mire, casi nadie relaciona eso, verdad y mentira. ¿Qué es humildad? Es vivir en la verdad. ¿Y qué es orgullo? Es vivir en la mentira. Una persona orgullosa pues vive vanidad de vanidades, todo es vanidad. León Tolstoy decía, el único sentido de esta vida consiste en ayudar a establecer el reino de Dios. Eso lo dije está en la primera frase. Hasidic Sayin dice, el hombre que piensa que puede vivir sin otros está equivocado. El que piensa que otros pueden vivir sin él es aún más iluso. O sea, esta frase tiene que uno echarle bastante cabeza. Si una persona piensa que puede vivir sin otras personas, está completamente equivocado. Pero si también tú piensas que tú puedes vivir sin que otros te molesten, es iluso, porque siempre te van a molestar. O sea, siempre alguien te va a pedir ayuda. Tú dices, no, me voy a meter a esconder para que nadie me pida favores. Es una ilusión, eso es iluso, porque siempre alguien te va a pedir y tú le tienes que dar a alguien. Por eso dice por ahí que al que Dios no le dio hijos, le dio sobrinos, dicen en Colombia. Entonces esta frase, el hombre que piensa que puede vivir sin otros está equivocado. El que piensa que otros pueden vivir sin él es aún más iluso. Y Bernard Bailey dice, cuando la ciencia descubra el centro del universo, muchas personas se molestarán por darse cuenta de que no son ellas. Ay, ese es el orgullo, porque es que uno cree que es el ombligo del mundo. Dice, hay gente que se siente la última Coca-Cola del desierto, dicen por ahí. Tan necesaria y tan útil, ¿no? Dice, cuando se descubra el centro del mundo, muchas personas se molestarán porque dicen, yo pensé que era yo.
el centro del mundo. Muy bien, pues ese es el tema que te quería hablar en el día de hoy. Voy a ubicarte en el bosquejo que te estoy presentando es que el bosquejo es el último de la tercera parte del libro, la autoestima. Ya te hablé de estos 10 por este lado, te hablé de 5 por este lado y ahora te estoy hablando aquí del reino de los cielos, humilde de espíritu. Luego te voy a hablar qué es eso de ser hijo de Dios. Que dice que los pacificadores serán hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. Los humildes en espíritu heredarán el reino de los cielos. Los mansos heredarán la tierra. Los limpios de corazón verán a Dios. Y los perseguidos recibirán el galardón. De eso te voy a hablar. Esto es un estilo de vida. Cuando uno se mete dentro de sí y uno aprecia y valora estos puntos, inmediatamente la vida le cambia. Muy bien, pues esto era lo que te quería decir en el día de hoy. Espero que esto sea de bendición para ti y para las personas con las cuales tú compartes, porque es que las personas se enriquecen, el ambiente se enriquece cuando tú aceptas vivir de una manera diferente tu vida. Eso es lo que yo te quiero ayudar. Es que tú tienes un tesoro en tu vida que es la parte espiritual, pero que la parte espiritual creemos que es la parte religiosa, que es ir tú a encontrarse en un grupo religioso. No es, esa es una práctica religiosa. Eso es tan parecido como cuando tú perteneces a una condición o a un sistema político, o cuando tú perteneces a un grupo económico, o cuando perteneces al ambiente de la ciencia. Es lo mismo la religión, es religare. En cambio la espiritualidad es propia de ti. Y yo a lo que te estoy ayudando en este momento es a descubrir tu espiritualidad, tu interior, lo que tú eres. Y de esta manera vas a ser emprendedor o emprendedora, vas a emprender tu vida de una manera impresionante. Vas a producir muchísimo. Porque tu semillita, dice que una semilla cayó en el camino, otra semilla cayó entre piedras y otra semilla cayó entre espinos. El del camino vinieron y se la llevaron. El de la piedra, se calentaron las piedras, no tuvo raíces, no pudo profundizar y se secó. El de las espinas, dice que los espinos, las preocupaciones de la vida la ahogaron. Pero una parte de esa semilla cayó en tierra buena. ¿Ve? Eso es lo que yo te quiero ayudar. Que tu semilla, tú que eres una semilla, caigas en tierra buena. Te desplaces hacia esa tierra buena. Y hoy por eso te hablé de los humus, de los humildes de espíritu. Que el reino de los cielos es la tierra buena. El humilde de espíritu, es el abono, es el humus. ¿Ve? Y el humus es el que produce. Si tú cultivas ese humus, o si tú aceptas ese humus, si el grano de frijol, de arroz o de trigo, acepta ese humus de la tierra, va a producir frutos. Y dice Jesús, y mi deseo es que produzca más frutos, por eso lo podarlo, quitarle cositas, para que produzca más fruto, porque el anhelo de mi Padre es que produzca muchísimo fruto. Uno produce frutos, nosotros producimos frutos, pero porque tenemos buena tierra, hemos caído en buena tierra, en el humus, en el reino de los cielos. Humus, dichosos los humus del corazón, dichosos los humus de espíritu. Humilde es eso. Y esa es la pobreza. La pobreza es que tú vivas desde el desapego, desde lo tuyo propio, y no desde el apego de cosas artificiales. Por eso yo hago la diferencia. ¿Qué es pobreza? Pobreza es cuando se vive sin los artificios de la vida. Y riqueza es cuando uno vive con los artificios de la vida, que lo van llenando de cosas. Y uno piensa que mientras más se llene de cosas, más tiene. Y no, menos tiene, porque más energía se te quita. Cuando tú tienes un ambiente pesado de tantas cosas, lleno, un cuarto, ahí está saturado eso y se te está quitando energía. Tú desocupas ese lugar y ese lugar se amplía y la energía fluye. Lo mismo te pasa a ti. Si tú estás rodeado de muchas cosas como la gente, ambiente, dificultades, angustias, cosas, pues eso te quita energía. Por eso es que el átomo, que es pequeñito,
la parte material, física del átomo es pequeñísimo. Dice que si tú tienes un gran salón, como una catedral, como un templo grandísimo, un coliseo, si tú ves a ese coliseo grandísimo y si tú dices, eso es un átomo, la parte física de un átomo es como una hormiga dentro de ese ambiente. Imagínate un salón grandísimo y una hormiguita en un lugar. Esa es la parte física del átomo. El resto es vacío, porque mientras más vacío esté, más energía produce. En cambio, mientras más saturado estés tú de cosas, menos energía, porque las cosas absorben tu energía y por eso vas a ser menos productivo. Muy bien. Todo eso es lo que se enseña en esta parte de la conciencia espiritual sobre la vida. Espero que esto te ayude, que te edifique, que te ponga a pensar un poco y que te preguntes y que vuelvas a repetir estos videos que yo estoy haciendo, porque se pasan así desapercibidos y uno, como está dormido, conciencia, no tiene la conciencia despierta a la atención constante, pues escuchas son palabras, oyes palabras pero no atiendes lo que te estoy diciendo, no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Por eso es poco a poco, lentamente, sin prisa, pero sin pausa. Muy bien. Por hoy te digo bye bye, pasa este video, comparte este video si crees que a otra persona le puede ayudar. El próximo tema va a ser los pacificadores. Dice, dichosos los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Eso lo vamos a ver en el otro programa. Muy bien, por ahí te digo, bye bye.